Se suele hablar del costo de seguir a Cristo y de alguna manera este capítulo que vamos a ver nos habla del costo de no seguir a Cristo. Ese es el tema aquí, Oseas capítulo 9, del 1 al 9 vamos a hacer. Dice así, Oseas 9, 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Cuando Jesús estuvo sobre esta tierra y iba por todas partes enseñando, maravillando a todas las personas con sus milagros y predicando el Evangelio, Él llamaba a las personas a seguirle, pero todo el tiempo enfatizó que debíamos los seres humanos contar un costo. Seguir a Jesús no es algo tan fácil, exige de nosotros soltar ciertas cosas, dejar ciertas cosas, y eso todo el tiempo Jesús lo enfatizaba, ¿no? Que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y se ha llamado, hasta el día de hoy, en el mundo evangélico todos lo sabemos como el costo de seguir a Cristo, el costo del discipulado, de ser un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Cristo, tiene un costo, una inversión, digamos así. No es así nomás, no es algo liviano. Y asusta de pensar, uno dice, bueno, a mí me gustaría seguir a Cristo, la verdad yo lo admiro, pero eso del costo, qué sé yo. ¿Tantas cosas tendré que dejar por seguir a Cristo? Bueno, sería interesante que nosotros habláramos más, quizás, del costo de no seguir a Cristo. No sé si alguna vez pensaste, ¿cuánto te costaría no seguir a Cristo? Pensá. Si no existiera Cristo, si no hubiera venido Cristo, si no hubiera sido el Salvador como Él es, ¿qué sería vivir sin Cristo? Eso es más costoso, demasiado más costoso. Pensá por un momento, ¿cómo sería tu vida si no hubiera venido Cristo un día a rescatarte y estar con vos y conmigo hasta el día que estemos en el cielo, ¿no? ¿Cuál sería el costo, poniéndolo en otros términos, de permanecer en nuestros pecados? ¿Cuál sería el costo de no tener perdón de pecados? De no ser librados del pecado, de seguir siendo esclavos del pecado. Inmensamente mayor, demasiado mayor. Bueno, de eso habla el libro de Oseas. Por supuesto, acá no habla de Cristo de manera directa, pero acá se nos habla del costo enorme, infinito, del pueblo de Dios por sus pecados, lo que le está costando y lo que les va a costar seguir en sus pecados. Siempre el pecado va acompañado de pérdida. Siempre el pecado algo te cobra. No es gratis, nunca es gratis. Siempre tiene un costo. Claro que sí. Hay una frase que es muy famosa, yo la encontré hace 2 semanas. Y a veces cuando encuentro una frase que me impacta, a veces se la mando
para no anotarla en algún lado, se la mando por WhatsApp a mi esposa. Bueno, no fue una frase romántica, pero la guardé para poder compartirla hoy. Dice, el pecado te llevará más lejos de lo que pensaba llegar. Te costará más de lo que esperabas pagar y te mantendrá más tiempo del que pensabas quedarte. Va de nuevo, el pecado te llevará más lejos de lo que pensabas llegar, te costará más de lo que pensabas pagar y te mantendrá más tiempo de lo que pensabas quedarte. Siempre es así. Por eso en la Biblia todo el tiempo se nos advierte. A lo largo de toda la Biblia hay advertencias de lo que significa abrazar el pecado, buscar el pecado, el engaño del pecado. Un ejemplo de ellos vemos en Proverbios 5, yo lo menciono nomás, son las palabras de Salomón a su hijo y por momentos son conmovedoras. El padre, en este caso en Proverbios 5, está advirtiendo a su hijo que tenga cuidado cuando llegue a la adolescencia, a la juventud y tenga deseos sexuales, que no haga lo que se le antoja, no haga lo que quiera, que tenga cuidado, porque eso le puede arruinar la vida. Proverbios 5:7 dice, ahora pues, hijos, plural, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella su camino, de una mujer ligera, extraña le llama acá. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice el padre, y algún día, si no me haces caso, vas a decir, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¡Qué tarado que soy! ¿Por qué no hice lo que me dijeron? Ahora estoy viendo las consecuencias y ya no sé qué hacer. Ya se me arruinó la vida. Tremendo. Parecía tan agradable y me arruinó la vida. No hice caso. Pensé que mi papá no sabía y lo hice igual y ahora todo va mal, todo está mal. Así es el pecado, siempre. Hay una película famosa sobre la guerra civil en Estados Unidos y comienza la película con una frase impactante, con una voz. Después sabemos que es el protagonista. De un hombre que no es un buen hombre, como ninguno, no hay buenos hombres, no existen. Es un hombre como nosotros, ser humano. Y empieza la película diciendo, durante mucho tiempo he temido que mis pecados regresen a visitarme y el costo sea más de lo que yo pueda pagar o lo que yo pueda soportar. Y lamentablemente, al poco tiempo de empezar la película nos damos cuenta que el costo es más de lo que él puede soportar, porque mueren sus hijos y a pesar, este hombre que no quería meterse en la guerra al final se mete. Durante mucho tiempo he temido que mis pecados regresen a visitarme y el costo sea más de lo que yo pueda soportar. Algo parecido le dice Moisés cuando van conquistando la tierra prometida y las 2 tribus y media conquistan al lado de Madián, del otro lado de Moab, del otro lado del Jordán, y Moisés les dice, bueno, pasen a ayudar a sus hermanos a conquistar. Y ellos deciden, bueno, ¿por qué no dejamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, sembramos acá nuestras tierras y después pasamos? Y Moisés les dice, bueno, tengan cuidado, no sean egoístas, no sea que ahora ustedes que ya conquistaron del otro lado del Jordán, no quieran colaborar en su corazón, sean egoístas. Y ellos prometen que van a pasar. Y Moisés les dice, bueno, si lo hacen está bien, es lo correcto. Si no llegan a hacerlo, eso va a ser para ustedes pecado. Si no lo hacéis, dice, Números 32, 23, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Vuestro pecado os alcanzará. Es una frase en ese contexto, pero se puede aplicar en cualquier contexto de nuestra vida. Cuando decidimos pecar, la Biblia dice que eso va a traer consecuencias. Y el pecado de alguna forma o de otra nos va a alcanzar. Las consecuencias. El pecado siempre va acompañado de pérdida. Siempre tiene un costo. Y es lo que vemos en este pasaje de Oseas 9, el costo del pecado
de la rebelión de Israel para con Dios, de haberle dado la espalda a Dios. ¿Sí? Vemos del capítulo 9, del verso 1 al 9, ahí está la unidad de pensamiento. Ya empieza el versículo 1 con una declaración directa y termina en el verso 9, sabemos porque en el verso 10 ya empieza como un recordatorio de lo lindo que había sido cuando Dios encontró a Israel, como Dios los bendijo. Y aquí vemos entonces, versículos 1 al 9, cómo el pecado le quitó tantas cosas a Israel por haberse rebelado contra Dios. Y nos quita a nosotros si nos rebelamos contra Dios. En primer lugar, el pecado nos quita el gozo verdadero. Noten versículo 1 y 2. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Verso siguiente dice, verso 3, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. El contexto aquí donde se está dando esta profecía, el que está hablando aparentemente es Oseas, no es Dios, porque se lo menciona a Dios en tercera persona. Aparentemente lo que está pasando acá es que Oseas comienza a predicar en medio de una fiesta. Los israelitas celebraban fiestas en distintos tiempos del año, algunas tenían relación con las cosechas, para agradecer a Dios de todo lo que Dios les estaba proveyendo. Y este es el caso aquí. Y era una fiesta de alegría, de gozo, de festejo por todo lo que Dios les estaba dando. Y en medio de esta fiesta, el profeta dice, no te alegres más. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, como los demás pueblos. No. Porque si bien estás celebrando acá que Dios te proveyó cosas materiales, le has dado la espalda a Dios. Has fornicado, dice acá, apartándote de tu Dios. Ya lo ha dicho 1000 veces esto en el libro de Oseas. Has fornicado, eres un adúltero espiritual. Esta es la última vez que lo dice. Te has rebelado contra Dios. Has dejado a Dios como tu esposo y te has ido a buscar amantes. Una barbaridad. Algo terrible que, por supuesto, tiene sus consecuencias. Ten por seguro que tus pecados te alcanzarán. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Noten en todo este pasaje al principio se habla mucho de la comida, del trigo, del vino, del mosto, del aceite, de la comida, porque es el contexto. Allí están celebrando, agradeciéndole a Dios por lo que les ha dado. El problema es que sabemos, por el contexto histórico, que en estas fiestas, en el reino del norte, que acá se llama Efraín o Israel, en esas fiestas no se le agradecía solo a Dios, a Jehová, sino a Baal también. Eran cultos que se llaman sincretistas. Ellos mezclaron todo. Supuestamente mencionaban a Dios, el Creador, a Jehová, pero también lo hacían a Baal. Y ellos pensaban que Baal, que era el Dios de las cosechas, de las lluvias, les había dado todo eso. Y eso es algo inaceptable. Y el profeta está diciendo, ustedes no van a tener más gozo. No se alegren más. Dejen ya de gritar o de saltar, dice acá, saltar o clamar de gozo, como lo hacen los demás. Ya no lo van a hacer más ustedes. No van a poder hacer eso, porque se han rebelado contra Dios. Y eso no es gratis, nunca es gratis. Y las primeras pérdidas o el primer costo que nos da el pecado es quitarnos el gozo, el genuino gozo, el regocijo, que es algo mucho más profundo que solo una alegría momentánea. Las personas que se rebelan contra Dios, claro que pueden alegrarse, claro que sí, pero no saben lo que es el gozo. No sabíamos nosotros lo que era el gozo hasta conocer al Señor, que no depende de las circunstancias, que es algo trascendente, que depende más de la verdad, de algo objetivo que es el carácter de Dios, quién es Dios, no de cómo nos vaya en la vida. Ese es el gozo, que no solo viene de Dios, que da Dios. Muy interesante cuando leemos en la Biblia entender que Dios nos creó, no por accidente, no porque estaba aburrido, no por supuesto, no por malicia, porque Dios no tiene malicia. No estaba haciendo un experimento Dios. Dios tenía un propósito claro cuando nos creó a los seres humanos. Y Dios quiso compartir su gozo con otras criaturas. Entendemos por las Escrituras que Dios
ha existido siempre como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esa relación íntima de los tres, pues Dios es un Dios trino, hay completa satisfacción, completa, plena, cero necesidad, amor, gozo, regocijo mutuo, puro. Y Dios quiso, por decir así, abrir esa experiencia plena y perfecta de plenitud para que otras de sus criaturas puedan experimentar eso. Y para eso nos creó a los seres humanos. Por eso, y eso está en la Biblia, lo voy a demostrar, por supuesto, pero por eso es que la famosa declaración de fe de Westminster, que es para muchos la declaración más completa, más precisa que existe en cuanto a todos los puntos de la fe, hicieron toda la declaración esta, la confesión de fe de Westminster, junto con lo que se llama el catecismo, un catecismo que es prácticamente el mismo contenido de la confesión, pero en forma de preguntas y respuestas, para que los niños pudieran aprenderlo. Y entonces preguntan la confesión de fe de Westminster, el catecismo mayor, dice, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿Con qué fin creó Dios al hombre? Y responde, el hombre fue creado para que glorifique a Dios, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Notable que en la primera declaración dice, fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios nos creó para que nos regocijemos, para que experimentemos la plenitud que Él tiene, que de otra manera no la podríamos conocer, imposible sería. Para eso nos creó Dios, para regocijarnos. Y el profeta le dice a este pueblo, no te regocijes más, basta ya, no te goces más, porque te has rebelado contra Dios, no podés. Salmo 5:11, noten, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Un énfasis, en un solo versículo, tantas veces hace falta decir, alégrense todos, den voces de júbilo para siempre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 16:11, dice el rey David, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en el contexto del Salmo, ya lo hemos predicado, está la lucha en el corazón de este hombre, David, si va a seguir siendo leal a Dios o va a seguir a otros ídolos, a otros dioses. Da la idea como que contempla esa opción, esa posibilidad, como de pronto pasa en el corazón de cada ser humano, pero a él se dice a sí mismo, pero no, ¿cómo voy a hacer eso? En tu presencia y plenitud de gozo. Me guiarás por el camino de la vida, dando a entender como que hay una senda que nos lleva a un gozo eterno, perfecto, donde está Dios. Me guiarás por la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Claramente, y eso le motiva, por supuesto, a no darle la espalda a Dios. Porque no hay gozo fuera de Dios, no hay regocijo. Salmo 32:11, que habla de su pecado, David. Está hablando de cómo él cayó en pecado y cómo eso le trajo miseria a su vida. Y entonces, hablando de la confesión de pecado y cómo un ser humano, reconciliar con Dios por medio del arrepentimiento y la confesión, dice, alegraos en Jehová, gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermoso. Él estuvo abatido por el pecado, miserable por el pecado, y confiesa a Dios y se saca como una roca de encima y entonces proclama para que animar a otros, alegraos en Jehová y gozaos, justos. Ese es lo que Dios desea para nosotros, que vivamos de manera gozosa, llenos de gozo. No algo fingido, sí, soy un campeón. No, tenemos tristezas, claro que sí. Tenemos dificultades, tenemos penas en este mundo, pero eso no es contradictorio con tener gozo en el corazón. De nuevo, es algo mucho más profundo que solo estar alegre momentáneamente. Esa es la gran diferencia. La felicidad es momentánea, la alegría es momentánea, es pasajera, el gozo es permanente. Es permanente. No solo los creyentes, los hijos de Dios, deberíamos tener gozo, deberíamos militar el gozo, digamos, porque eso glorifica a Dios.
¿sí? Como dice John Piper, usando la Declaración de Fe de Westminster, dice él, debería decir un chiquitito distinto. En vez de decir el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, yo le cambiaría, dice Piper, es ahí. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. Cuando gozamos de Dios, cuando estamos satisfechos en Dios, cuando tenemos ese regocijo en el Señor, lo glorificamos a Él. Porque no hay forma de tener eso si Él no estuviera con nosotros. Si yo quisiera saber si nosotros, si personas que acá estamos, somos piadosos, realmente amamos a Dios, bueno, por supuesto, la primera idea que se me cruza por la mente es tratar de saber qué tan santo sos vos, qué tanto estás apartado del pecado. Bueno, una forma de saber qué tan piadoso es una persona es ver qué tanto se regocija esa persona en Dios. Porque hay una relación íntima. Si vos o yo estamos jugando con el pecado, no tenemos regocijo. No nos podemos regocijar. Porque lo primero que nos quita el pecado es el gozo. Al contrario, andamos como miserables, aunque conocemos al Señor. La culpa nos empieza a comer la cabeza y no tenemos gozo. Eclesiastés 2:26, les leo, es muy interesante. Ustedes que conocen la Biblia saben que estaríamos toda la mañana leyendo versículos sobre el gozo, porque repleta la Biblia sobre el tema. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es divertido este texto. A mí me hace reír porque dice que Dios a las personas que Dios le agrada, le da sabiduría, les da ciencia y les da gozo. Pero a los que no le agradan a Dios, a los pecadores, les hace trabajar y amontonar y conseguir cosas para que le den a los que sí agradan a Dios. Es raro el pasaje, pero es divertido. A mí me hace pensar, por supuesto, que Dios, siendo soberano de todo, quiere que sus hijos, su pueblo, se regocije y hace que el resto de la humanidad se rompa el alma, no sé, se angustie, lo que sea que hagan, para al final bendecir a los que Dios ama y tengan ese gozo que Dios quiere darles. Como hace unas semanas estudiamos, a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Los que amamos a Dios, Dios hace que todo lo que sucede nos haga bien. Y eso nos da gozo, de nuevo, algo que va más allá de que tengamos enfermedades, tengamos tragedias, tengamos circunstancias adversas, pero hay una sensación en nuestro corazón de plenitud, de gozo, de propósito, de que Dios tiene el control de todo, que no somos un accidente, no estamos a merced del capricho de nada ni de nadie, sino en las manos de un Dios amoroso que nos ama. Y nada ni nadie nos puede separar de ese Dios, y es inexorable que lleguemos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, que es tenernos para siempre con Él en la gloria, eternamente. Y eso cambia nuestro corazón, eso nos hace regocijarnos, no importa las circunstancias momentáneas que estemos pasando, sabemos que tarde o temprano eso va a pasar, y visto en perspectiva desde la eternidad, va a ser una anécdota, una nada. Y eso nos produce gozo. Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Una visión del futuro. Por supuesto, Israel dejó Sión. Sión es el monte donde está la ciudad de Jerusalén, porque fueron llevados cautivos, pero algún día volverán, dice, con gozo. Y esta imagen es paralela a la que vemos en Apocalipsis, cuando dice que en el cielo no habrá ya más llanto, ni dolor, ni tristeza. Dios enjugará la lágrima de todos. Estar en el cielo va a ser un gozo perpetuo, plenitud de gozo, como leímos recién. Perpetuo. Cero drama, digamos así. Tenemos momentos nosotros. Es notable cuando escuchamos a gente, si preguntáramos acá, contanos el día más feliz de tu vida, seguramente tiene que ver
o el día que tuviste un hijo, seas una mujer o un hombre, si tenés hijos, el día que se reunió tu familia, en fin, la mayoría de nuestras imágenes de un momento gozoso tiene que ver con relaciones, seguramente. Pero también si nos ponemos a analizar un poco detalles, no existe eso perfecto. Primero que es temporal, es un momento y después no lo podés capturar de manera permanente. Y después que aún en esos momentos donde te juntás también hay cositas, hay roces, hay detalles que decís, uy, ¿por qué es? Justo ahora venía a hablar de esto, nos arruinaste, sos un aguafiesta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Nunca es perfecto, nunca es perfecto. Es temporal, siempre. Bueno, en el cielo se habla de un gozo perfecto. Con Dios hay un gozo perfecto. Y esto que dice Isaías es maravilloso, haciéndonos pensar en esa esperanza. Va a llegar el día que no va a haber nada que se interponga entre el regocijo nuestro y Dios. Y es muy notable, un pasaje más y volvemos a Oseas. Cuando Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 24, dice, no es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Notable, Pablo dice, yo no estoy tratando de poner un pie encima de ustedes y mandonearlos, sino que colaboramos para vuestro gozo. ¿Por qué dice eso Pablo? Bueno, porque Pablo les había exhortado fuertemente a perdonar a alguien, a manejar el pecado en definitiva dentro de la congregación. Y Pablo dice, yo no hago esto para mandonearlos, para ser yo el capanga acá de la congregación. No, yo lo hago para colaborar con vuestro gozo. Si ustedes no manejan bien el pecado, no tienen gozo, no es imposible. No hay gozo en la vida de una persona que está jugando con el pecado, no hay, imposible. Y vos lo sabés, ya lo sabemos por experiencia todos nosotros, lo sabemos. Y Pablo dice, mi trabajo como pastor de ustedes es colaborar con ustedes para vuestro gozo. Y es mi trabajo acá, lo mismo. No sé si lo hago demasiado bien o no, la verdad no sé, pero en un sentido, el predicar las Escrituras, el explicar las Escrituras, el procurar que cada uno de nosotros siga al Señor, que tengamos la fe necesaria para darle la espalda al mundo y seguir al Señor, es colaborar con tu gozo. Y qué interesante que diga colaborar, y la pregunta es ¿quién? ¿Pablo y otro más? ¿Quién colabora? No, el contexto acá es yo colaboro con ustedes, hermanos, porque ustedes tienen que estar luchando contra el pecado. Y yo estoy acá para ayudarles con las Escrituras a que luchen con el pecado y entonces puedan tener gozo. Así dice la Biblia de las Américas, dice, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Por eso me meto con ustedes, por eso me entrometo en estos pecaditos que ustedes le restan importancia, porque tienen importancia, claro que la tienen. Bueno, dije que era el último, tengo uno más acá. Y ahora sí es el último, que también es sorprendente. Deuteronomio 28, ustedes saben en Deuteronomio 28, se enumeran, Moisés está hablando ahí, o Dios por medio de Moisés, se enumeran todas las maldiciones que iba a tener Israel si no obedecía la ley de Dios. Porque en Deuteronomio se repite la ley, la misma ley que se había dado en Éxodo 20. Pero al final se establecen las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y entonces en Deuteronomio 28, versos 47 y 48, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Impresionante. Me llama la atención porque uno diría, ¿cuál es el pecado peor de todos? Bueno, no sé, la idolatría, claro. La herejía, sí, por supuesto. Pero acá habla de un pecado que no sé si está dentro de nuestro radar. Como decir, bueno, wow, mirá lo que estoy haciendo. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Cuando estabas disfrutando de todas las cosas que Él te había dado. Ese es el contexto acá. Con la abundancia de todas las cosas que Él te había dado. Dios te prosperó, te dio una nación, te dio una tierra, te dio un montón de productos que vos no habías sembrado.
campos que no había sembrado, casas que no había fabricado, y aún así te fuiste tras dioses falsos, porque estabas descontento con el verdadero Dios. Ese es el punto acá. No servir a Dios con gozo y alegría de corazón, es servirle con ingratitud. Es nuestro orgullo, es mi orgullo, que siente que merece más de lo que Dios le da. Que Dios me tendría que tratar de otra manera que la que me está tratando. Y entonces no me gozo, me pongo quejoso al revés. Y no solo eso, empiezo en mi mente a jugar con la tentación de darle la espalda a Dios, a ver si eso que yo quiero que Dios me dé, lo puedo conseguir de otra parte, de otro lado. Pero todo comenzó con ese corazón orgulloso, que cree que merece otro trato, merece más y mejor. Y entonces no tengo gozo, y me quejo. Todos sabemos, ¿no? Eso pasa, en tu trabajo pasa quizá. El día que por fin conseguiste un trabajo, estabas como loco de contento, agradecido, iba de un lado al otro, pero al final llegó el día que te empezaste a quejar, decís, ufa, yo no merezco ¿cómo me tratan acá así? ¿O por qué no me dan esto? Me tendrían que dar más, o lo que sea. O si sos cuentapropista, lo mismo. Llega un momento de decir, bueno, estoy harto de esto, yo no quiero hacer más esto, yo merezco otra cosa. Bueno, así es. Usamos esto para volver a Oseas. Ese es el corazón de la gente ahí, al que Oseas le está predicando. Ya le dieron la espalda a Dios, tuvieron prosperidad, se la atribuyeron a otro Dios falso, a Baal, y están hartos de Dios, están hartos de toda la religión y todo, y solo lo usan como un amuleto, pero tiene un corazón orgulloso y egoísta. Cero gozo, ingratitud. Y por eso aparece el profeta y dice, ya, no se gocen más, basta de ponerse acá. No te alegres, oh Israel, basta. Hasta saltar de gozo como los pueblos, porque has fornicado, dice acá, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Bueno, de nuevo acá es toda una comparación espiritual. Amar salario de ramera es como que le encantaba a Israel recibir, irse tras amantes. Israel está personificado como una esposa infiel a Dios, que es el marido. Y en lugar de ser fiel al marido, acá habla de una manera escandalosa. Yo siempre digo, como tratando de pescar la maldad de esto, digo, imagínate que en la luna de miel le sos infiel a tu esposa con la camarera. Pero es peor, esto es peor. Es como si una mujer en la luna de miel, no con la camarera, con todos los empleados del bar, digamos, deja la habitación y se va y hacen fila para estar con ella. Eso es lo que está diciendo acá. No es que es peor, la maldad pero es profunda, demasiado. Es como Israel dice, basta Dios, y habla de que se fue tras, no uno, sino todos los dioses sabidos y por haber. Y está hablando acá, amaste, dice acá, salario de ramera en todas las eras de trigo. Ellos adoraban a Baal para que Baal les diera justamente prosperidad agrícola. Y acá lo que está diciendo, en cada sembrado de trigo, en cada lugar de cosecha, tuvo gratitud para Baal. Y cada vez que cosechaba algo, donde sea que agarraba un fruto, se lo dedicaba a Baal porque era su amante. Y supuestamente ella le daba a Baal la adoración y Baal le daba esas cositas, esa prosperidad momentánea. Verso 2, la era y el lagar no los mantendrán. Noten, sigue hablando de la satisfacción que le es quitada y le fallará el mosto. Para mí es muy interesante, acá no dice, podría haber dicho de manera más sencilla, el trigo y el aceite no los mantendrán y les fallará el vino. Usa una palabra antigua para vino, es mosto. Pero acá está hablando de la era, está hablando del trigo, pero en vez de hablar del trigo, habla del lugar donde se cosecha el trigo. El lagar, en vez de hablar del aceite, está hablando de la prensa. El lagar acá es una prensa de piedra donde se prensaban las aceitunas y se obtenía el aceite. Y le fallará el mosto. En vez de decir los productos, dice los objetos que se usan para conseguir esos productos. Dando a entender que la provisión de Dios, ellos no están teniendo lo que tienen por la provisión de Dios, sino por lo que ellos hacen. Pero aún eso no los va a satisfacer. La era y el lagar no los mantendrán.
No te va a alcanzar. Y le fallará el mosto, que sería el vino, que se usa, por supuesto, para alegrarse. Ni siquiera el vino te va a alegrar. Ni siquiera lo que vos usás para regocijarte te va a producir efecto, no te va a servir para nada. Te va a fallar. Porque me dejaste a mí. Yo soy la fuente de gozo, no esos estimulantes que vos tomás. No te van a fallar todos. Ni la riqueza que querés tener, ni la sensación de prosperidad. Nada, todo miseria. Ya nos satisface Dios cuando le damos la espalda. Somos pecadores nosotros, está clarísimo. Y aunque tratamos de no pecar, pecamos. Está clarísimo también. Dios no nos va a dejar. Estamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Dios promete no dejarnos aunque pequemos, si somos sus hijos. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Pero aún así el pecado trae consecuencias. Y aunque Dios no nos va a dejar, sí Dios tiene la capacidad de quitarnos a nosotros la satisfacción de todo lo que tenemos. Y eso es lo que hace el pecado. Sea que estemos en el Antiguo Testamento, bajo el régimen del Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento. Ninguno de nosotros que peque voluntariamente contra Dios va a estar libre de consecuencias. Y la primera consecuencia es perder el gozo. Perder el gozo. Empezar a fastidiarnos. Ufa, otra vez, vamos a cantar a la iglesia, otra vez. Qué bajón, qué plomo. Corazón ingrato, orgullo, ¿no? Etcétera. Pero no gozo, gozo verdadero. En segundo lugar, el pecado no solo nos quita el gozo verdadero que viene de Dios, el pecado nos quita la comunión con Dios. Versículos 3 al 6. Dice, no quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Israel nunca volvió a Egipto, en el sentido estricto, pero Israel viene de Egipto. Israel vino de Egipto donde era esclavo, y al decir volverá a Egipto va a volver a ser esclavo, ese es el punto. Se usa de una manera literaria para producir un efecto. Sí van a ir a Asiria. El Egipto de ahora para Israel es Asiria, por eso los ponen juntos. Sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria. O sea, va a volver a la esclavitud de Israel. Dios los sacó de la esclavitud, los bendijo, los prosperó. Fue su Dios, hizo de ellos un pueblo, les dio leyes, les dio ceremonias, etc. Pero ahora va a quitar todo eso y los va a llevar como esclavos a Asiria. Y en Asiria, dice acá, comerán vianda inmunda. Y empieza a hablar todo de comida, pero todo está hablando, todo tiene un sentido muy interesante, muy precioso, que tiene que ver con la comunión con Dios. Todas las referencias acá tienen que ver con todos los aspectos ceremoniales de la religión de Israel. Las fiestas, las ceremonias, los sacrificios, las libaciones, las oraciones, las canciones, las alabanzas, todo eso, cuando Israel sea quitado de su tierra y llevado a Asiria, todo eso ya no va a estar más. Todos los medios en esa dispensación en el Antiguo Testamento, todos esos medios eran para promover la comunión con Dios. Algo que a nosotros nos cuesta imaginar, lo que hubiera sido llevar un sacrificio, un animalito, sin mancha, sin defecto, ibas al templo a sacrificarlo, el sacerdote cortaba una parte que lo quemaba para ofrecerlo en holocausto a Dios, otra parte se la quedaban ellos para el mantenimiento de los sacerdotes y los levitas, y otra parte te la comías vos. De hecho, vos hacías todo el trabajo de cortar y preparar ese animal para el sacrificio. Vos te llenabas de sangre. Era parte, vos como cabeza de tu hogar, era parte de la ceremonia. Y vos comías parte de eso. Y esa comida era un símbolo, y sigue siendo un símbolo precioso de tener una relación con Dios, de una comunión con Dios. Por eso hay escenas maravillosas en el Nuevo Testamento hablándonos de lo que va a ser en el futuro, de que vamos a comer con Dios. Bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en la cena de tu Señor, en la fiesta, la cena de las bodas del Cordero, etcétera, etcétera. Cuando estemos en el cielo, comeremos con Dios, que para la cultura oriental era el símbolo más excelente de comunión entre dos personas, comer juntos. Comer juntos. Por eso celebramos la Santa Cena comiendo
tomando vino y comiendo pan, porque es un símbolo de comunión con Dios. Pero esta gente iba a perder todo eso. Ya no lo iban a tener más. Por eso habla acá tanto del pan, el pan, el pan. Y todas las cosas. Son todas inmundas ahora. Ya no son aprobadas por Dios. El pueblo de Israel supuso erróneamente que la tierra que Dios le daba, ahora que se la dio, era de ellos. Y ellos podían hacer lo que quisieran en esa tierra. Dios nos regaló la tierra, bueno, qué lindo, gracias, buenísimo. Pero ahora en esta tierra vamos a adorar a otros dioses. No, el concepto está equivocado. Yo te la di en alquiler, digamos así, o te la di en comodato, como decimos nosotros. Pero había ciertas condiciones. Ahora, vos adorando a otros dioses, de acá te tenés que ir. Y te vas a ir, y te voy a sacar. Y estando en otro lado, todos estos elementos que gozabas acá, no los podés gozar porque son todos inmundos. Porque vienen de otro lado, con otras costumbres, con otra cultura. Por eso dice, no quedarán en la tierra de Jehová, exilio, sino que volverá Efraín, Israel, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Ninguno de esos comidas que ellos van a tener en la tierra de Asiria va a servir para llevarla al templo. No va a haber templo, primero de todo, pero si hubiera, para hacer un sacrificio, ninguno de esas comidas que proceden de los asirios cumple los requisitos para adorar a Dios. No es aceptado. Es todo inmundo. Verso 4. No habrá libaciones a Jehová. Esos eran ofrendas donde se derramaba vino sobre el altar, simbólicamente. Ni sus sacrificios les serán gratos a Dios. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Compara con el pan de enlutados. En el Antiguo Testamento ustedes recordarán que cuando una persona estaba en todos los detalles fúnebres, no podía, estaba inmundo también, porque había tocado un muerto, había estado cerca de un muerto, etc. Cuando habla de pan de enlutados, es pan que no es apropiado para ofrecer a Dios, es inmundo. Y dando a entender con un juego de palabras que ellos van a estar como enlutados fuera. Cuando se den cuenta la locura, la barbaridad, todo lo que perdieron, todo lo que Dios les quitó, que ellos lo daban por sentado que era de ellos, pero era de la bendición de Dios. Cuando pierdan todo, van a vivir enlutados ellos. Y todo lo que tengan para ofrecerle a Dios va a ser todo inmundo, no va a servir. Solo va a servir para sus bocas, dice acá. Será pues el pan de ellos para sí mismos, pero no va a servir para tener comunión con Dios. No va a servir. Eso es lo que se está simbolizando acá y que tiene que ver con nosotros hoy. Cuando nosotros pecamos voluntariamente en el sentido de darle la espalda a Dios, nos rebelamos contra Dios, perdemos el gozo y claro que también perdemos la comunión con Dios. Lo que significa para nuestra alma disfrutar de Dios. Y eso es muy significativo para los que estamos acá, que ya sabemos qué es eso. Si vos nunca probaste langosta, que no te dejen comer langosta no te importa, porque no sabés ni qué gusto tiene. ¿Verdad? Pero si vos probás algo, la semana pasada hablamos de gustar la bondad de Dios, la benignidad del Señor. Si has gustado lo que es estar en comunión con Dios, si sabés cómo tu alma explotaba de gozo, de satisfacción por saber que estás bien con Dios, que Dios y vos son uno, y de golpe no tener eso, bueno, eso es tremendo. Eso es tremendo. Es una desolación. Por eso leímos recién el Salmo 63, y lo quiero leer de nuevo subrayando algunas cosas, la primera parte. Para mí el Salmo 63, en mi mente es uno de los pasajes quizás el más representativo de lo que significa tener comunión con Dios. Porque David acá dice, cuando empieza el Salmo, dice que está en el desierto de Judá. Ella no está en Jerusalén, no está donde está el templo, está lejos de todo lo que tiene que ver con la religión, con las ceremonias, y él, claro, están a punto de matarlo, no le importa. Su hijo es el que lo está persiguiendo. Seguramente le importa, pero no tanto. Lo que más le importa es la sensación de que por estar en el desierto se pierde algo de esa comunión con Dios. Y noten lo que dice David, Salmo 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahí está David, en un desierto. Pero lo que desea él no es agua, sino es a Dios, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, en el templo, que ahora quedó atrás. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Yo prefiero, más que vivir, prefiero estar bien contigo, Señor. Tener comunión contigo, es lo más hermoso que yo puedo pensar, más que mi propia vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y escuchen toda esta metáfora preciosa, como de meollo y de grosura, no sé, como de bife de chorizo y filé miñón, no sé. Se saciará mi alma, será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. No tengo templo, no tengo nada, no tengo elementos, no puedo hacer sacrificios, no está el coro acá, no están los instrumentos, no, nada. Pero acá estoy, Señor, en mi lecho, que está en el desierto, no sé, no sé dónde apoyaría la cabeza, un pedazo de piel, vaya a saber. En el medio de la nada, durmiendo a lo mejor a la intemperie. Mi gozo va a ser acordarme de ti, Señor, meditar en ti, pensar en ti. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Bueno, el pecado nos quita todo esto. Cuando estamos abrazando el pecado, todo esto ni sabemos de qué se trata, esto es chino básico. No podemos, porque Dios es santo. Él es nuestro Salvador, estoy hablando de la cristiana, ¿verdad? Él vino a salvarnos el día que te arrepentiste de tus pecados y confiaste en Cristo, vino el Espíritu Santo a vivir en tu corazón. Pero esta experiencia de Dios diaria la experimentamos cuando manejamos el pecado como Dios quiere, confesándolo, arrepintiéndonos, buscando perdón de parte de Dios y buscándolo a Dios. No se puede las dos cosas juntas, imposible. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis, leemos, perdió su primer amor. Y sabemos que fue por pecado, porque dice, arrepiéntete pues, recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete pues, y haz las primeras obras. Perdemos el primer amor, porque es una expresión muy linda en la Biblia, como cuando nosotros estamos de novios, a veces hablamos con mi esposa, ¿no? Que podíamos amanecer conversando, y ahora no podemos amanecer conversando. Nos dormimos, los dos, no yo solo, los dos. No se puede, pero cuando estás de novio, no sé, las cosas que haces, eso le llama el primer amor. Estás como loco, ¿verdad? Una cosa rarísima. Y la Biblia habla del primer amor y le recrimina a la iglesia de Éfeso que ya no tiene ese amor por Dios. Ya no sirve a Dios con gozo, como leíamos recién, con gozo de corazón. No. ¿Y por qué perdió ese primer amor? Y por el pecado. Por eso dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Limpiá, sacá eso. Algo pasó en tu vida que ya no te gusta. Ya no lo disfrutás, ya no te encanta orar cada mañana, ya no te encanta, no sé, me incluyo, ¿no? Ya no disfruto quizá leyendo la Biblia, etc., por el pecado. Dice en Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, hermanos, dice, creyentes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos va endureciendo, hermanos. Nos va endureciendo, nos va haciendo insensibles. Pensemos por un momento. Hay un montón de cosas que como creyentes estamos disfrutando y ya pasaron a ser tan normales que ya no las apreciamos tanto. No nos damos cuenta. Pero ¿qué pasaría si las perderíamos todas? Imagínate. Algo supimos cuando empezó la cuarentena, ¿no? De golpe alguno decía, fa otra vez la iglesia. Y estuvimos cuántos meses sin estar en la iglesia y nos dimos cuenta, qué hermoso, qué precioso venir a la iglesia. Qué precioso cantar juntos al Señor, qué hermoso. Qué hermoso escuchar la palabra en vivo, ¿no? Y no por una pantalla. Y empezamos de alguna manera algo a percibir, wow, esto era más hermoso de lo que yo me imaginaba. Estar juntos con hermanos, hablando del Señor, compartiendo la palabra. Y valorás. Pero imagínense si no pudiéramos orar más. Imagínate si no pudiéramos cantar al Señor acá, reunirnos. Imagínate. Si todos los elementos que hoy usamos, que son distintos al del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se nos fueran quitados de golpe.
No pudiéramos vernos con un hermano o una hermana, imagínate, ya no más, con nadie, para hablar del Señor. Imagínate lo que sería. Tremendo. Bueno, eso le están diciendo a Israel que le va a pasar por causa de su rebeldía. Verso 6, acá da la razón, porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Acá cuando dice, aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, da la idea de que como algunos han aceptado que viene destrucción, han tratado de escaparse y esconderse por todas partes. Pero aún así, Egipto los va a encontrar, dice. Egipto los recogerá, Memphis, que es una ciudad de Egipto, los enterrará. Hagan lo que hagan, planifiquen lo que planifiquen para evitar que Dios los castigue, Dios los va a castigar igual, como sea. Y todo, sea que el plan haya sido escaparse, o sea que el plan haya sido guardar posesiones por las dudas, por si venía un tiempo de malaria, digamos, la ortiga conquistará o codiciará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Da a entender que la devastación es inevitable. Sea que te escapes, te van a encontrar y te van a castigar. Sea que acumules riquezas para que eso te sirva para algo, la ortiga, acá cuando habla de la ortiga y el espino, da la idea de un lugar desolado, que enseguida, en 3 meses mínimo, ya tenés todo cubierto de plantas, ortigas, porque no cuidaste. Todo se va a disipar. Sí, el pecado nos quita el gozo verdadero, versículos 1 y 2. El pecado nos quita la comunión con Dios, 3 al 6. Y el pecado nos quita la verdad. Versos 7 al 9. El pecado nos quita la verdad, la capacidad de ver con claridad para buscar ayuda. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Noten, está profetizando, pero habla como algo ya pasado porque es inexorable. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Noten que el castigo, y no es el único lugar de la Biblia, le llama retribución. Retribución es como el pagar un sueldo. Mi retribución es lo que yo me gané. Eso es lo que es una retribución, algo que vos te ganaste o yo me gané. Y está nombrando acá el castigo de Dios. ¿Cómo es eso? Lo que ustedes se ganaron con todo lo que hicieron. Es una retribución justa. E Israel lo conocerá. Es inexorable, va a pasar, lo van a ver. Es inevitable. Y ahora, rarísimo, noten esto. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. La primera línea del verso 7 es como que resume todo lo que les va a pasar. El castigo viene, ya está acá, va a pasar. Sin embargo, este pueblo pecador se burlaba de los profetas que anunciaban esto. Necio es el profeta, esto es toda una burla. Insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Dice la Nueva Versión Internacional, es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad, el odio, que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Consecuencia del pecado. El pecado nos quita el gozo, nos quita la comunión con Dios y nos quita la capacidad de ver la verdad. Nos quita la humildad del pecado. Exacerba nuestro orgullo, al punto que nos burlamos de la verdad y abrazamos la mentira, porque estamos completamente engañados, como recién leímos en Hebreos capítulo 3. Eso es lo que hace el pecado. Es triste, porque es como decíamos hace unas semanas, como una enfermedad autoinmune, que el mismo pecado cuando lo abrazás te quita la capacidad de ver cuál es tu problema y entonces buscar una solución. Te la recrees, te crees más sabio que un profeta de Dios, que un hombre de Dios. Decís, nada, tonteras. Está hablando pavadas este hombre. Habla cosas que ni él entiende. Todo eso es mentira, es todo mentira. Y no escuchás y te cerrás. Necedad, pura necedad. Qué lástima, qué tremendo. Todas palabras acá no los quiero hablar de Cristo, no, al final. No hace falta, insensatez, es locura. Cuando acá habla, parece que la palabra en hebreo es como que estaba balbuceando, diciendo cosas que no tienen sentido, etc. Pero todo dice acá que es a causa de la maldad, de la multitud de tu maldad y el grande odio. Por eso se burlan de los profetas.
Porque la maldad ha llegado a tal punto que lo cegó completamente. Miren, siempre lo digo, pero una de las cosas, es hermoso ser pastor, la verdad que es hermoso porque Dios siempre va delante de uno y el Señor obra, no es uno es un canal del poder de Dios maravilloso, de su palabra, de su gracia y misericordia. Pero una de las cosas más tristes de ser pastor es ver una persona que necesita ayuda y no quiere que le ayuden, no se deja ayudar. Y la forma es el engaño del pecado. La persona se pone en víctima. Y vos le hablás y dices, no, pero pastor, yo no soy, él me lo está haciendo. No, pero fíjate vos, fíjate la viga de tu ojo. No, pastor, y se enojan. No, pero yo no soy, es él. Siempre es otro. Mi papá, mi mamá, mi esposo. Vos nunca, nada. Y nadie te puede ayudar. A mí me desespera, sinceramente. Y oro, por supuesto, eso me lleva a orar, para que Dios abra los ojos. Y que Dios me libre a mí de esa misma actitud, de decir, no, yo soy un fenómeno. Que Dios me libre. Que Dios nos libre, ¿sí? Que mantengamos la humildad. Por eso es tan importante no jugar con el pecado y a medida que caemos nos vamos limpiando para que el pecado no nos engañe, no nos endurezca el corazón. Porque es lo que hace. Y nos quita la capacidad de ver la verdad, la sensibilidad a la verdad. Nos quita el gozo, nos quita la comunión y nos quita la humildad o la verdad. Sí. Y Oseas parece, el versículo 8, se burla porque dice, atalaya es Efraín para con mi Dios. Atalaya es un profeta, es alguien que está mirando el horizonte y avisando si viene algo. Como Efraín se está burlando de los profetas, entonces Oseas, que es un profeta, seguramente víctima de todas esas burlas, dice, seguramente Efraín es un profeta, entonces, o sea, el pueblo entero. El pueblo es profeta, pues creen que tienen la capacidad de juzgar a los profetas, quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Seguramente ustedes son todos profetas. Efraín es profeta para con mi Dios, Oseas, el Dios de Oseas. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de Dios. Tremendo. Aquí se vuelve serio de nuevo. El profeta es, cuando hay pecado, una persona que te dice lo que tenés que escuchar es insoportable. No lo querés ni escuchar. Y acá dice odio en la casa de su Dios. Lo odian, aún en la casa de Dios. Tremendo. Todo está tan mal. Es trágico en la Biblia, leemos Romanos 1, lo mismo vemos en 2 Tesalonicenses 2, hablando del futuro, cuando Dios decide al final dejar a la gente que crea lo que le guste creer. Dios los abandona, los deja para hacer cosas que no convienen. Les endurece el corazón, no se endurece el corazón eventualmente. Y dice en Tesalonicenses, cuando habla del anticristo, que va a venir en el futuro, dice que va a tener muchos poderes y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es capaz, y lo hace, de abandonarnos al punto de decir, bueno, está bien, vos querés creer estas estupideces, o créelas nomás. ¿Querés prostituirte, ir tras estos dioses, supuestos dioses? Bueno, anda, dale. Bancate después todo, ¿no? Lo que venga añadido con eso. Y entonces remata verso 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Claro, porque de nuevo, este mecanismo del pecado que te quita la capacidad de ver la verdad, empieza a generar un círculo vicioso. Si yo peco y no veo lo que me está pasando, sino que yo soy víctima de otro, y no sabés lo que me pasó, a mí lo que me hicieron, por eso hago esto. No, pero vos, no. Y vas a seguir haciendo más y más y más y más, porque nunca vas a ver tu responsabilidad como para arrepentirte y buscar a Dios. Y entonces, al final, este es el cuento repetido. Llegaron a lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Bueno, eso se cuenta en el libro de Jueces. Al final del libro de Jueces, el libro de Jueces nos va mostrando justamente toda esta espiral descendiente, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y al final termina el libro de Jueces. Yo digo, si hicieran una película de la Biblia, capítulo por capítulo, a este capítulo no lo pueden pasar.
El final de Jueces no debería ser. Debería ser prohibido para menores de 60 años, no sé. No se puede ver. No se puede. Vos lo lees y decís, no puedo creer, y te hace llorar de pensar nomás. Hay dos historias ahí que vos decís, no puede ser. El pueblo de Dios llegó a hacer esto. Sí. Porque así es el pecado, despacito, despacito, despacito. Cuando querés acordar, estás en un pozo que vos decís, ¿cómo llegué acá? ¿Quién me trajo hasta acá? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? Dice ahí que un levita, al final del libro de Jueces, va con su concubina y se les hace de noche. Y dice, bueno, vamos a tener que ir a dormir en algún lugar. Y el hombre le dice a la mujer, dice, no, acá no, porque son paganos. A ver, nos pueden hacer algo. Sigamos caminando hasta llegar a la ciudad de Gabá, que ahí son del pueblo de Dios. Ahí vamos a estar a salvo. Bueno, llegan a Gabá y no están a salvo. Viene una turba a la noche, la saca a la mujer y la violan un montón de personas hasta que la matan. En el pueblo de Dios. La matan. Por el abuso sexual hacia ella. Y eso era, la ciudad de Gabá está en la tribu de Benjamín. Inicia una guerra civil que casi acaba con toda la tribu de Benjamín. Esa es la historia. Y entonces la usa acá. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá, sin sensibilidad de nada. Perdieron toda clase de sensibilidad a lo que está mal y lo que está bien. No entienden nada. Perdieron la capacidad de ver la verdad. Ahora se acordará de su iniquidad. Castigará su pecado. De nuevo, más de lo mismo. ¿Sí? Bueno, la buena noticia de todo esto es que a pesar de que nosotros somos pecadores, y todo esto se aplica pero como anillo al dedo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Todo el tiempo. No es que se aplicaba, se aplica. Todo el tiempo. Es que vino un día Jesús a morir por nuestros pecados. Dios desde el cielo no puede salvarnos a nosotros. Suena feo decir, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede engañar, etcétera, ¿sí? Hay cosas que Dios no puede hacer y Dios no puede salvar a personas solo por decir desde el cielo que sean salvas. No. Y por eso vino Jesús a este mundo, a morir por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. A deshacer la maldad del pecado, ¿sí? A conquistar el pecado. Y Dios hoy puede librarnos del pecado, librarnos de esta falta de gozo, de esta insatisfacción que produce vivir en pecado. Librarnos de esta lejanía, de vivir sin saber que podemos tener una relación con Dios que nos transforma, de vivir en la mentira. Dios puede librarnos de todo eso, porque Dios vino a deshacer estas obras del pecado. ¿Sí? Él vino a conquistar el pecado. Y lo hizo viniendo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien nunca pecó, nunca, ni se halló engaño en su boca, dice la Biblia, pero a morir Él como si fuera un pecador, el peor de los pecadores. Porque lo que estaba haciendo era Él cargando en sí mismo mis propios pecados, muriendo Él por mis pecados, para que yo no tuviera que morir por ellos, cargando Él con las consecuencias de mi pecado, para que yo pueda ser librada de esas consecuencias, librado. Dios no puede perdonar a nadie, sino por medio de la obra de Cristo en la cruz. Fuera de eso no hay perdón. Y por eso vino Cristo. Y eso es una gran noticia. Demasiado. Cristo vino como a reconquistar, como una misión de rescate, a rescatarnos a nosotros de la falta de gozo, de la falta de comunión, de la incapacidad de ver la verdad, del orgullo, para darnos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y podemos experimentar este gozo, gozo eterno. Podemos experimentar lo que es la comunión con Dios. Ya no hay nada que interfiera, que nos separe de Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Y podemos disfrutar de Dios, de una manera que los seres humanos en su mayoría nunca conocieron, ni tienen idea de que se puede hacer eso. Y Dios nos regala esa humildad de decir, bueno, mala mía, Señor, mala mía. Perdón, Señor, perdón. Y nos mantiene, gracias por su gracia y misericordia, nos mantiene la vista clara, porque nos regala esa capacidad de arrepentirnos permanentemente, de buscar a Dios, que es al final lo que más necesitamos. Con todo lo desagradable que sea transitar el camino del arrepentimiento, bueno, es el camino que sabemos los que conocemos a Dios, que es el que nos libra del alto costo
del pecado. Sí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Es triste, muy triste pensar en todo esto que leemos en Oseas. Nos cuesta leerlo y nos desagrada realmente, pero la verdad es que necesitamos pensar que no somos diferentes, Israel. No somos diferentes, Señor. En la semilla de lo mismo, de la misma maldad está en nuestro corazón, la ingratitud, el orgullo, como decíamos hoy. De salir corriendo enseguida que algo nos falta y tú no nos demoras en darnos, enseguida salir corriendo para que un sustituto tuyo nos dé. Y permanentemente somos como esa novilla indómita que se aleja y se aleja del que nos puede dar la vida, el gozo, la comunión, la verdad, la humildad. Te ruego, por favor, Señor, que tu palabra toque nuestro corazón para arrepentirnos, Señor. Los que ya somos tus hijos, sabemos que tristemente podemos abusarnos de tu gracia, Señor. Como se abusaba Israel, dar por sentado que al final de cuentas igual algún día nos vas a perdonar, pero mientras tanto vivimos una vida miserable, espantosa, como si no te conociéramos, Señor. Yo te pido que tu palabra nos motive a cada uno de los que estamos aquí, nos motive a santificarnos, a echar mano de esa sangre preciosa de Cristo, de la confesión de pecados, que no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Por favor, Señor, usa tu palabra en nuestras vidas. Y lo mismo los que aún no han venido a arrepentirse, a creer en Cristo, Señor, por favor. Si esto es cierto de nosotros, que te conocemos, cuánto más de alguien que todavía no ha venido a la salvación. Qué vida miserable vivir sin ti, Señor. No hay gozo, imposible. No hay satisfacción, todo es miserable, todo es agobio, aburrimiento, cansancio. Ya nada sirve, Señor. Ni siquiera funciona el mosto, el vino, las cosas que el mundo propone como alternativas. Nada funciona, Señor. Y lo sabemos. Te damos gracias por tu palabra y prepara nuestro corazón para celebrar los símbolos, para adorarte de todo corazón por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.